Cuando leí el poema Oporto Sentido de la poeta portuguesa Filipa Leal, me paralicé en el momento que leí "Puede que la memoria guarde gente de más". Y quizás sea algo obvio para ustedes, que la memoria siempre juega traición. Pero en ese momento para mí fue revelador. Hice clic. Me detuve en el ejercicio de pensar en toda esa gente que habita sin nombres en mis recuerdos. Y me vino una paranoia. ¿Qué gente? ¿La real o la que habita en los libros que leí? Porque la memoria lectora también es capaz de guardar libros de más. Entonces empecé en un recorrido sin freno por todas las vidas que viví, inciertas, en pensar en esa gente de ficción que se guarda como si fueran reales. Y de allí nació la idea de este anecdotario, pero no quería que fuera solo con mi voz, sino con la de todas las personas lectoras que hacemos este podcast. Bienvenidos a este Cadáver Exquisito. La dinámica fue la siguiente. Comienzo yo, quien le está enviando este audio a Isa, quien luego de escucharlo grabará un audio que le dará pie a Iván, aunque Iván no va a saber qué fue lo que grabé yo inicialmente. Y así, con la misma dinámica, de pie en pie, confiamos en la línea argumental que nos une, el acto de leer. Ustedes escuchen o lean con el inconsciente este recorrido arbitrario de anécdotas conectadas. Como escribió Paul Valéry en 1928, la literatura está basada en el abuso del lenguaje. Está basada en el lenguaje como creador de ilusiones. Entonces hemos decidido jugar con el lenguaje, con nuestra voz, con nuestra historia personal como personas que guardan tantas lecturas en su memoria. Oigamos esta ilusión colectiva. Es una persona interesante y complicada, y por tanto su lectura también lo es. Puede tener grandes favoritos, pero explora casi todos los géneros. Tiene una actitud muy positiva ante todo lo que un libro le puede ofrecer. Pero también es maniática y cuando algo se atraviesa es con los libros igual que con las personas, ¿no? Si no los traga, no hay nada que hacer. A veces necesita desconectar del mundo, de esa novela en la que todos vamos imbuidos, y decide relajarse con un buen poemario. Es algo despistada, así que muchas veces olvida el nombre de los autores y de los libros, incluso que más le han marcado, que más feliz le han hecho, que más le han hecho pensar, llorar, sentir, trasnochar. Es un poco desordenada en su vida en general y por tanto también en su lectura. Va a periodos, a rachas, según lo que le pide al cuerpo, según cómo se sienta su cabecita en ese momento. Pero le encanta, es algo sin lo que no podría vivir, pero de lo que prescinde muchas veces por darle prioridad a otro tipo de cosas que supuestamente son más importantes, pero que seguramente dan menos vida de la que te puede dar una buena lectura. Mírala, hay que tener valor. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a dejarme así? Ilusa. Pensará que aún en su desorden y en el caos que tiene montado en su habitación existe algo de orden, algo de lógica, ¿no? He tenido que aguantar un mes entero en su mesita de noche, porque, por lo visto, hay otros más importantes, más urgentes, más sugerentes.
Apenas me ha hecho caso. Creo que no sabe ni cómo me llamo. Si por lo menos me diera una segunda oportunidad. El caso es que empezó a ojearme. Me dedicó parte de su tiempo al principio, pero enseguida pude ver en sus ojos el aburrimiento y el hastío, cómo releía párrafos por los que ya había pasado, quizá porque no sabía qué estaba leyendo, o quizá porque no le interesaban o no le gustaba. Una vez más, me ha dejado aquí, en la mesita de noche. Pero bueno, quién sabe. Quizá es hora de pasar página. Empadronado en mesita de noche, despechado de tantos desencantos, pruébate conmigo a ponerte mi broche. Cuento inacabado, límpiate el llanto. Acércate a mí, ya sabes quién soy. Solo 11 sílabas erizan la piel. Pobre cuento inacabado, ven hoy. Cambia prosas por versos, sube el nivel. Deja las páginas escribirse libres. Deja al poeta rimarte la voz. Hazte un soneto con el que ella vibre. Deja que el caos te beba el sudor. Cambia de acera, vuélvete triste y pasa la página a una mejor. Ya que estamos animados con los sonetos, me gustaría empezar con uno de Quevedo que se titula Desde la torre y cuya primera estrofa dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Y ahora bien, yo me pregunto, ¿hay alguna diferencia entre que estos muertos, o quizá vivos aún, no terminen nunca de escribir los cuentos que empiezan, o que yo nunca acabe de leerlos? Se podría decir que la diferencia está en que yo sí tengo la oportunidad de retomarlos, pero mientras que no lo haga, ni Hermann Hesse ni Vargas Llosa terminaron nada de lo que escribieron, y luego hay autores que hacen cosas raras como Agatha Christie, que de vez en cuando escribe una novela hasta la mitad y de repente pasa automáticamente al capítulo del desenlace. Vale, yo voy a decir una cita que no me acuerdo muy bien de las palabras exactas, pero que decía algo así como que los cuadros no tenían final, simplemente que el pintor decidía que esa iba a ser la última pincelada. Y en base a eso, creo que los escritores tienen también esa capacidad de decir hasta aquí va a ser el final de la historia. Se supone que se han cerrado todos los nudos, pero siempre te queda el decir, oye, y en el futuro ¿qué le puede deparar a los personajes? Aún así, a mí me gusta quedarme con ese sentimiento el que pasará, me lo imagino yo, a extender una historia en trilogías o en colecciones que al final va perdiendo la esencia del inicio, porque a mí me gustan más los libros que son autoconclusivos, especialmente si es un autor nuevo, porque siento como que está dejando su cariño, su ilusión del principio en esa historia, aunque tenga los típicos errores de novato, pero como que le cojo más cariño a esos libros. Relacionado con el final de los libros, yo creo que es bastante importante también hablar sobre los principios, pues al fin y al cabo es lo que nos hace engancharnos a la lectura y decir, vale, este libro es para mí, este libro me va a hacer sentir, este libro me va a servir para la construcción de mi persona, o simplemente para divertirme, tampoco tiene por qué tener un fin específico.
Entonces creo que la construcción de los personajes y la construcción del espacio, la construcción de la historia desde un principio es mucho más importante que tener un final apoteósico, lo cual también es muy importante para que tu libro quede en la memoria de la gente. Pero tener un buen principio que enganche a la gente y que les haga querer seguir leyendo es fundamental. A ver, un momento. Estamos hablando de cómo escribir un libro, pero esto, ¿cómo hemos llegado aquí? Yo voy a leer simplemente un texto que me acaban de pasar por WhatsApp, que considero precioso. Cuando termine de masticar este bocado de calzones del Mercadona, qué rico. Amor total, hagámoslo danzar, vive a través de nosotros y no lo sabemos. Hemos de escuchar, ojalá que encuentres el amor que te sale por los ojos. Ahora la vida nos está hablando, todo lo que nos separa nos acerca a amar, todo lo que nos separa nos acerca más. Los gusanos y la eternidad, abrazo tu final, tus manos, tu risa, tu cuello, tu pelo, tu nuca. Y los que vendrán. Abrazo tu final, tus manos, tu cuello, tu pelo, tu risa, tu nuca. Amor total. Cuando creo perderlo, florece y se expande ante mí, a la eternidad. Y ese es el texto. Y esta es mi aportación. Cadáver exquisito. Para continuar con este cadáver exquisito, voy a recitar la receta para hacer una buena calzone de queso, huevo y jamón. En primer lugar, prepararemos la masa. Para ello, tamizamos la harina y la levadura sobre un bol grande y agregamos un poco de agua, 2 cucharadas de aceite y una pizca de sal al gusto. Amasaremos la mezcla a mano durante 6 u 8 minutos hasta conseguir una bola uniforme. A continuación, la taparemos con un trapo y la dejaremos fermentar durante 30 minutos. Una vez fermentada la masa, cortaremos por la mitad y cogeremos una porción, a la que agregaremos un poco de harina y estiraremos con un rodillo hasta quedar bien fino. Cortaremos una circunferencia utilizando un plato como guía. Una vez terminada la masa, pasaremos a la elaboración de nuestro relleno. El relleno puede hacerse con los ingredientes que más nos gusten. En nuestro caso, para el relleno, picaremos jamón y queso y cortaremos el tomate en lonchas. A continuación rellenaremos la mitad de nuestra circunferencia con jamón, tomate, queso y los huevos. Además, sazonaremos y espolvorearemos con un poco de albahaca fresca al gusto. Una vez terminado, unta los bordes con un poco de agua y ciérralos. Espolvorea la masa con un poco de harina y hornéala a 220 grados durante 18 minutos. Para finalizar, sirve y adorna la calzone con unas ramas de perejil y a disfrutar. Leo una noticia en La Vanguardia, del 27 de mayo de 2014, que dice: titular: un artista se come su propia cadera con patatas. El artista noruego Alexander Selvik Bengtzul asegura que ha cocinado y se ha comido su propia cadera, acompañándola, eso sí, de unas patatas y una copa de vino. Según explica el diario británico The Independent, el joven de 25 ha mostrado ahora, en la inauguración de una exposición de arte contemporáneo, el hueso que quedó tras merendarse su propia cadera, su propia carne, cuando tenía 21 años. El artista sufría una deformación de cadera desde su nacimiento e iba en silla de ruedas hasta que con 21 años le fue implantada una prótesis. Tras la operación, el joven decidió llevarse la cadera extraída a casa, hervirla y comérsela. Cuando llegué a casa y me senté en el comedor, de repente tuve el capricho de cocinarla. Decidí darme este momento realmente bonito, yo y mi hueso de cadera, ha explicado. No sucede cada día el tener un trozo de carne humana propia y que te la puedas comer. La probé un poco y pensé que estaba muy buena. Tenía sabor a oveja salvaje, ha especificado. El hueso de la cadera del artista y el vídeo de la intervención quirúrgica pueden verse en la Academia de Arte Contemporáneo de Tromsø,
en Noruega. Salí del trabajo y fui rápido a casa. Ya no me daría tiempo a quedarme un rato en el tallercito improvisado en el que solía pintar. Corriendo me duché y me puse el vestido que había dejado preparado. Me maquillé y me coloqué los tacones. Quizá esta podía ser una buena oportunidad para darme a conocer. Llevaba las llaves, el bolso y el móvil, y en él fotos de algunas de mis obras. El lugar no estaba muy lejos, pero el aparcamiento estaba a rebosar. Cuando conseguí aparcar, entré y me sentí algo abrumada entre tanta gente. Me habían dicho que en la inauguración del museo habría personas importantes, galeristas que podrían interesarse en mis cuadros, así que empecé a buscar. No distinguía mucho a la gente. Aparte de a los camareros que se paseaban con sus bandejas con cazuelitas de barro, todos parecían iguales. Decidí alejarme un poco, aún tenía toda la noche. Además, las tripas me rugían, claro. Con tanta prisa no había podido comer hoy. Por suerte no tardó en acercarse un camarero a ofrecerme una cazuelita, y tras preguntarle si era gratis cogí una, y me aparté a un lado donde había una mesa con folletos a comer. Estaba bueno, pero me manché entera toda la boca. ¡Qué vergüenza! Y qué nerviosa estaba. ¿Cómo voy a hablarle así a la gente?, pensaba. Así que cogí uno de los folletos y lo usé de servilleta. Alguien tomó un micrófono y comenzó a hablar, dándonos la bienvenida. Debía ser el director del nuevo museo. Presentó al que dijo que era uno de sus artistas favoritos, que había venido a enseñar hoy su obra. Este, que tenía una apreciable cojera, comenzó a hablar. Buenas noches. Hoy he venido a presentar a este nuevo Museo de Arte Contemporáneo mi mejor obra. Pero para descubrirla, debéis ir a esas mesas del fondo y leer uno de esos folletos. Todo el mundo se abalanzó sobre la zona en la que estaba. No tuve tiempo ni de coger otro folleto y tuve que apañarme con mi servilleta improvisada. Y entre restos de carne y con tomate empecé a leer. Menú degustación de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Tromsø. Comience sofriendo en una sartén una cebolla, 2 dientes de ajo y tomate. Luego agregue un chorro de vino blanco. Saltee unas setas y por último ponga a hervir en abundante agua con sal la carne previamente cortada. Una vez hecha, mezcle el sofrito con la carne de cadera humana cocinada y emplate en cazuelitas de barro. Su obra de arte estará servida. La gente empezó a aplaudir. Todo el mundo aplaudía, vitoreaban. No recuerdo mucho. Creo que decidí olvidarlo. Solo sé que salí corriendo. Fui de aquel museo. Busqué mi coche y conduje. Ese corto camino se me hizo eterno. En mi cabeza y a la vez en mi estómago se repetían 2 palabras, solo 2 palabras que necesitaban salir de ahí. Arte contemporáneo. Dejé el coche, me quité rápido los tacones y subí corriendo las escaleras que daban a mi piso. Estaba en shock y tras pasar entre mi taller lleno de cuadros, entré al baño y vomité todo el arte contemporáneo que me había comido. Nunca volví a pintar. Me desperté completamente desorientada después de aquella noche tan extraña en la que comí y vomité arte contemporáneo. Ya no he ido a pintar más. Esa había sido mi decisión. Pero, como dice mi padre, las cosas se piensan en frío, no en caliente. ¿Qué iba a hacer con todos aquellos cuadros que tenía en mi pequeño taller? ¿Qué iba a hacer con mi vida? Esa era yo. La chica tímida que había encontrado toda la valentía para pintar. Ya estaba claro que yo no era parte de este mundo extraño, este nuevo mundo en el que la gente llamaba arte a cualquier mierda. Así que, ¿qué hacer? Decidí que hoy simplemente iba a no hacer nada. Pero hoy era mi día de no hacer nada. ¿Qué iba a hacer? Leer. Claro, leer. Cogí el libro que había olvidado en mi visita de noche. Sí, lo había olvidado, hacía tanto que no leía. Y comencé. Página 184 de 325. Sí que lo tenía olvidado. Leí y leí. Y de pronto sentí que estaba dentro del libro. Todo parecía menos
surrealista dentro de un libro que supuestamente era ficción, que no tenía nada que ver con la realidad, que mi vida en este punto. Todo parecía más fácil. Yo no entendía nada. Devoré qué estaba pasando. Buena parte del libro. Seguidamente decidí que tenía hambre. Claro, el día anterior no había comido. Literalmente, pues, lo que comí después acabó en el fondo de mi retrete. ¿Era real lo que había vivido la noche anterior? Me emborraché solo al llegar y aquello no sucedió. Ojalá, pero era real. La maldita realidad siempre superando la ficción. Decidí que una siesta era lo mejor. ¿Sabes que caníbal en turco se dice ñam ñam? Así suena en Google. Yam yam. Y cuando me desperté, estaba en aquel museo, pegada a la taza del váter vomitando. Miré y no había ningún resto de carne. ¿Qué estaba pasando? Solo había líquido, un montón de alcohol. Ahora lo recuerdo. Ese señor, ese que había abierto el nuevo museo, me había ofrecido ser mi mecenas. Y yo estuve tan contenta que bebí tanto que acabé pegada a ese retrete. Miré la hora en mi teléfono. ¿Dónde estaba mi teléfono? Ah, sí, en mi bolsito. Solamente eran las 4:30. Oía ruido. Me limpié y salí del aseo. Y la fiesta continuaba. Todos me felicitaban y me paraban, me preguntaban por mis obras. ¿Qué estaba sucediendo? Arte contemporáneo, arte moderno, arte innovador, arte revolucionario, arte rompedor, arte técnico, arte clásico, arte inspirado, arte tradicional. Tantos adjetivos para describir un mismo tipo de creación. ¿Y cuál de todos ellos es el que define exactamente lo que es? ¿Quién define qué es el arte? ¿Quién adjudica estos adjetivos? ¿Quién determina cuando algo es moderno, cuando algo es clásico, cuando algo se ha inspirado, cuando algo es original? ¿Quién determina lo que es arte? ¿Es el arte aquello que te hace sentir? ¿Es el arte aquello que se juzga? ¿Es el arte simplemente una forma de entretenimiento? ¿O va el arte más allá de los sentidos? ¿Somos todos capaces de juzgar? ¿O solo son algunos los que tienen esa capacidad? Los que tienen ese derecho, los que tienen esa libertad. Como está derivando el cadáver exquisito en una reflexión sobre lo que es y no el arte, voy a leer una reflexión que me ha gustado mucho sobre el arte y creo que está bastante relacionada con la literatura y con la capacidad de transformación de la literatura y todo este tema. El arte puede elevar al hombre desde el estado de fragmentación al de ser total. El arte permite al hombre comprender la realidad y no solo le ayuda a soportarla, sino que fortalece su decisión de hacerla más humana, más digna de humanidad. El arte es en sí mismo una realidad social. El hombre es el único animal capaz de crear necesidades donde no las había antes. Y a esto me refiero con que, más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir, para satisfacer las necesidades básicas, creamos cosas que son inútiles. No nos basta con comer para alimentarnos, sino que queremos ponerle un poco de especias. Las condimentamos, buscamos nuevos sabores, buscamos el placer de la comida
más allá de la función nutritiva que tiene. No nos basta con vestirnos para abrigarnos, sino que elegimos qué telas, qué materiales, qué formas, qué colores queremos llevar y le damos un nuevo significado a la moda. No nos basta con refugiarnos en una cueva o en una madriguera o en una choza, sino que nos recreamos en buscar espacios que sean agradables y, aunque tengan características, algo extravagantes o que no tengan una funcionalidad clave, nos gustan, son estéticos, queremos verlo y queremos que estén ahí. No cambia nada en tu vida que las paredes sean de un color u otro, que tengan más o menos altitud, que estén decoradas de esta u otra forma, pero nos gusta que estén ahí, porque el ser humano, más allá de lo estrictamente necesario para vivir, crea nuevas necesidades. Esa esencia de todo lo que va al margen de comer, dormir y tener un refugio, todo eso es inútil, pero es maravillosamente inútil, y creo que precisamente eso es lo que caracteriza al ser humano, y eso es lo que le da esencia al arte. El arte, las palabras, la música, la danza, el teatro, el cine, el arte en general como concepto, es inútil, pero es maravillosamente inútil porque es lo que más sentido da a la vida. Levántate, inútil, y escucha la voz de tu delirio. Aún eres lo que pudiste ser. Pausa. Dios, hijo de puta. ¿Aún eres lo que pudiste ser? Vaya mierda. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes éramos? ¿Qué es esto? Si yo escuchara la voz de mi delirio, esa voz invadiría este cadáver exquisito. Se aprovecharía del silencio reflexivo de Mario para nombrar algunas cosas. Esa voz, que además sería muy privilegiada porque conoce las razones de ese silencio, pero además ha logrado escuchar todas las aportaciones con las que hemos logrado construir de forma colectiva este episodio del podcast, este libre fluir de la conciencia. Sería una voz capaz de darle sentido a lo que aparentemente no lo tiene. De hecho, si esta voz quisiera nombrar a este episodio, tendría que pasar por un proceso de conceptualización bastante complejo, porque puede ser un collage, puede ser un manifiesto, un ejercicio narrativo, un juego creativo, un fanzine auditivo, pero también resalta la esencia de Ojos de Perra Azul. Nosotros no dejamos que solo se escuche la voz de un solo delirio. Somos muchas voces, muchos delirios y muchas posibilidades de ser. El niño es una luz que se extingue en su propio humo, una llama que se sopla a sí misma. El niño desaparece un día en el hombre. ¿Qué queda de una infancia? Quedan fotografías, rastros, cintas, alambres, pero la niñez es fragancia que desaparece al aspirarla. El hombre empieza siendo solo perfume. La vida se inicia como aroma. Un niño acaba por perderse siempre en el bosque de los adultos. Quizás sea ese el significado de los cuentos infantiles. La niñez está prematuramente amenazada, destinada a desaparecer para siempre en un horizonte poblado, adulto y oscuro. Al hijo lo perderemos siempre, en la vida o en la muerte, mas nadie podrá quitarme el turbión de frescura, la ráfaga, la dimensión desgarradora y clara que él le dio al mundo, de pronto, y me dio a mí. El hijo es un relámpago de futuro que nos deslumbra un momento. Por él, por mi hijo, he visto más allá, más adentro y más lejos, y quizás eso basta. Algo le brillaba al niño, un tenedor o el alma, y su adhesión incondicional a la vida. Y yo, el resumen de mi felicidad, si hago ahora recuento, si destilo en la memoria lo que ha sido mi vida, la luz que ha dado, los momentos dichosos, todo es una gota de sol melancólica, exasperada a veces, violenta, pero vuelta otra vez al oro triste. La quiero abrazar.
a la niña que leía a la hora de la siesta, a la niña que intercambiaba libros con chicas mayores, a la niña que aún no entiende por qué Lori no acaba con su alma gemela, a la niña preguntona, a la niña que pasó un verano en Avonlea y repitió al siguiente, a la niña que condenó por aburrido al cascanueces, a la niña inconformista, a la niña que se compró un libro en el aeropuerto y lo acabó antes de subir al avión, y a la niña que no quería leer un libro porque era para 12 años y ella tenía 11 y medio, pero no se resistió y lo acabó leyendo. A la niña que estaba dejando de ser niña y empezaba a tontear con la escritura. A la adolescente que tuvo claro que la tinta no le iba a dar de comer en un mundo que no escuchaba a niñas como ella fue. Me quiero abrazar, y lo más cercano a esa niña es una estantería con cubiertas de colores y la sensación de que esa niña nunca se ha ido, y ojalá nunca se vaya y yo sepa escucharla. Puede que sea un poco egoísta dedicarme el final, así que comparto la dedicatoria con cada niño que empieza a enamorarse de los libros, o cada adolescente, o cada adulto, o cada anciano, da igual, porque cuando llega el momento en el que descubres que te gusta tanto algo nuevo, te sientes como un niño.